de algo que vemos, ¿sí? Esto puede ser un objeto, una persona, algo que no se ve, por ejemplo, una creencia, o por ejemplo, cosas que la gente piensa sobre determinada realidad, por ejemplo, opiniones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros indagamos sobre opiniones, también estamos generando conocimiento, pero las opiniones no se ven, ¿sí? Pero todo esto que nosotros llamamos conocimiento, que es algo nuevo, es lo que nos va a permitir explicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Por lo tanto, ¿sobre qué podemos investigar? O sea, ¿cuáles serían los objetos del conocimiento? Podemos investigar sobre objetos físicos, ¿sí? Que pueden ser personas. En el caso de las ciencias médicas estudiamos mucho sobre pacientes, por ejemplo, pero también pueden ser vegetales. Podemos estudiar, por ejemplo, efectos positivos o negativos de algunas hierbas medicinales. Podemos estudiar sobre animales, bacterias, virus, digamos, pero es algo que ocupa un lugar, ¿sí? Eso es un objeto físico. También pueden estudiarse objetos no físicos, ¿sí? Por ejemplo, fenómenos, como les decía, sociales, culturales, por qué la gente hace tal cosa, por qué se comporta de tal manera, ¿sí? Cómo respetan las leyes o si no las respetan, qué valores tienen, cuestiones relacionadas con el idioma, ¿sí? Esos son todos objetos no físicos, o sea, no ocupan un lugar. Existen, pero no ocupan un lugar. Y después existen otros objetos que son los objetos ideales, que en realidad son creaciones o son, como decimos, constructos del hombre, como son los números, los símbolos matemáticos y los símbolos lógicos. Nosotros, por suerte, no nos meteríamos en este grupo de objetos ideales, pero sí podríamos trabajar desde las ciencias de la salud y básicamente desde la medicina sobre los objetos físicos o los objetos no físicos, como vamos a ver más adelante. Bueno, esta búsqueda del conocimiento fue cambiando a través del tiempo. Esto no es pregunta de parcial, sino que es para que ustedes vean cómo fueron cambiando las cosas. En la antigüedad clásica, ¿sí? Como vemos en el dibujito, lo que se buscaba, la verdad, era en la filosofía, ¿sí? Entonces se planteaban cuestiones filosóficas. Vamos a ver más ejemplos más adelante. En el medioevo, como la religión tuvo gran poder, se buscaba la verdad a través de Dios o en Dios, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, San Agustín, que fue un investigador de esa época. A partir de la modernidad se empezó a buscar la verdad en la ciencia, acá esto a partir del Renacimiento, hubo toda una revolución en cuanto a la ciencia, es cuando aparece realmente el método científico como más o menos lo estamos planteando, ¿sí? Aparecen Newton, Lavoisier, etcétera, etcétera. Y en la posmodernidad buscamos Pokémones, por ejemplo, imagínense dónde ha caído la ciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de no caer en la posmodernidad y vamos a ver cuáles son los conocimientos que buscamos en la realidad. Uno es el conocimiento vulgar, ¿sí? O de sentido común, que es lo que normalmente se dice que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero es lo que normalmente percibimos sin tener mucho estudio, o sea, lo puede ver cualquiera, hasta un niño se puede dar cuenta, y es lo que nos va dando la experiencia de vida, ¿sí? Ese es el sentido común. Un niño, por ejemplo, va gateando y toca la puerta del horno, está caliente, se quema, entonces la próxima vez ya no la va a tocar, ¿sí? No hace falta que toque 5 veces para que se dé cuenta que eso quema. ¿Ah? Eso es un conocimiento vulgar o de sentido común, ¿no? Es lo que nos transmiten las abuelas, ¿sí? También de no hagas esto porque tal cosa o hacerlo de esta manera porque es mejor. Y es el conocimiento vulgar o de sentido común. Otro de los conocimientos, y que era el primero de los conocimientos que apareció, obviamente, porque el hombre no tenía otra manera de generar conocimiento más que por la experiencia. Obviamente aparece la magia después, ¿sí? Tratando de explicar lo inexplicable por experiencia, o sea, lo que no era palpable, ¿ah? Lo que no era racional, y todo eso era debido a la imaginación o la intuición de la gente, ¿sí? Básicamente, este conocimiento se basaba en la superstición, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo,
Entonces decimos que si decimos una mentira y yo cruzo los dedos, esa mentira no me afecta, ¿no? O sea, es como una mentira a medias. O, por ejemplo, que si me cruzo con un gato negro voy a tener mala suerte. O, qué sé yo, no sentarme en la 113 de un colectivo. ¿Sí? Eso es la superstición. Pero que podía explicar ciertas cosas de la naturaleza que no se podían explicar de otra manera, ¿no? Como dijimos, más adelante aparece la filosofía en la antigüedad, ¿sí? Y trataban de explicar con palabras, con el pensamiento, lo que se veía, ¿sí? Sin mucha puesta en práctica, ¿no? Era lo que yo decía, con una explicación racional, por una lógica deductiva, o sea, observando varias veces lo mismo y decía, bueno, de esto pasa tal cosa, pero solamente observando, ¿no? Entonces aparecieron los grandes filósofos que fueron los que sentaron las bases del método científico, porque el método científico es obviamente, básicamente, lógico-deductivo. Como les comentaba también, después aparece la religión, ¿sí? Donde se trata de explicar todo a través de los poderes divinos, sea cual sea la religión. Todas las religiones tienen dogmas, ¿sí? Que son normas que no se discuten, que se aceptan como tales, que sería una especie de superstición, pero más organizada, ¿sí? Como más institucionalizada, ¿no? También acá hay procesos, digamos, imaginarios intuitivos, ¿no? Por ejemplo, si yo me porto bien en esta vida, voy a ir al cielo, ¿sí? O Dios no me va a castigar, ¿no? Eso entonces es un conocimiento aceptado como verdad. Si quiero lo cuestiono, si no me paso, o lo acepto, o si lo cuestiono, me paso de religión, me cambio, a la que no, digamos, me conviene más. Y por último aparece el conocimiento científico, que es fundamentalmente racional, como le decía, es lógico, ¿sí? Puede ser inductivo o deductivo, sistemático, quiere decir sistemático que siempre se hace de la misma manera, o sea, tiene que ser reproducible, tiene que ser susceptible de verificación, quiere decir que si yo digo hice de tal manera, puede haber alguien que no me crea y repita lo mismo que hice yo para ver si yo estoy en lo cierto, y después de esa repetición puede decirme, no, estaba equivocado o no, y eso es la contrastación con los datos, ¿sí? O sea, el conocimiento científico es falible, ¿qué quiere decir? Que puede equivocarse, ¿sí? Y esto pasa muchas veces cuando decimos, bueno, pero hasta hace 2 años se decía una cosa, resulta que ahora se dice otra. Claro, porque la forma en llegar a ese conocimiento pudo haber cambiado, pudieron encontrarse nuevas metodologías, nuevos instrumentos, nuevas evidencias que hagan que lo que hoy yo digo que es una verdad, mañana pueda ser una mentira, ¿sí? Pero por lo menos hoy va a ser una verdad. ¿Por qué? Porque científicamente fue realizado el método de una manera confiable que a mí me puede asegurar que lo que yo estoy diciendo en este momento responde a la realidad observada. Bueno, entonces yo les pido que ustedes ahora, alguien en el chat, me diga, por ejemplo, en el caso 1, la ingesta excesiva de cloruro de sodio aumenta la presión arterial. ¿Qué tipo de conocimiento les parece a ustedes que es? De esto que yo les mencioné. Científico, ¿sí? Porque hay muchos trabajos que demuestran, Científico. ¿sí? Y se sabe cómo actúa el cloruro de sodio a nivel de distintos receptores y cómo se desencadenan distintos procesos hormonales, ¿sí? Que hacen que pueda aumentar la presión arterial, ¿no? Si no, no me dirían, si usted tiene hipertensión, no, trate de reducir la ingesta de sal, ¿no? Muy bien, entonces científico. Y en el 2, de noche es preferible no entrar solo a un barrio peligroso. Claro, ¿sí? O sea, no hace falta que yo haya entrado una vez, con que haya entrado un amigo búlgaro de sentido común, exactamente, y me digan, no, mira, no entres, yo ya no voy a entrar. ¿Y para qué voy a entrar? Voy a probar a ver si es cierto o no. No tiene sentido, eso es como se dice sentido común. Fíjense que dice es preferible, hay veces que uno necesitaría entrar igual, pero bueno. El 3, quien no cumple con los preceptos divinos arderá en el infierno.
Claro, ¿sí? O sea, eso me sirve si yo soy religioso, si yo soy ateo, ¿sí? O si no creo en el infierno, digamos un conocimiento que no, para mí no tiene ningún tipo de valor. ¿Vieron? Por eso hay que cumplir con los preceptos divinos, ¿no? Sea de cual... Es un dogma, claro, es un dogma, y ese dogma, los dogmas son religiosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es religión no se discute, sea cual sea la religión, ¿eh? O sea, no estamos hablando solamente de la católica, ni de la judía, ni de la musulmana. O sea, cuando a mí si yo soy musulmán y me dicen Alá es tal cosa y Mahoma es su profeta, yo tengo que creerlo. Eso es un dogma, ¿sí? Por eso es un conocimiento religioso. Pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. Claro, es mágica, es superstición, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes pasa por abajo de una escalera si ve o no? No, no pasa, ¿no? Sí, bueno, yo paso, ¿eh? A veces paso. Bueno, así me va también en la vida, pero bueno, digamos que tendría que pasar Sí, varias igual veces o dejar de paso. pasar a ver este, cómo me va, ¿no? Habría que hacer un estudio. Pero en realidad por ahí no quiero pasar porque tengo miedo que está arriba se le caiga algo, ¿no? Una pinza, una, este, un tacho de pintura, qué sé yo, un pincel y algo. Por eso más que nada no paso, ¿no? Pero si tengo que elegir entre pasar por abajo de la escalera o bajar a la calle para que me levante un auto, no, prefiero pasar por abajo de la escalera. Bueno, pero eso sí es supersticioso, ¿no? Y el último, pienso, por lo tanto existo. Filosófico, ¿sí? O sea, ¿y qué te puedo decir? Si vos me lo decís, sí, incomprobable, ¿sí? Filosóficamente, si lo dijo el filósofo, debe ser que es así, ¿no? Este, como otros filósofos dijeron que todos los hombres nacen buenos y la sociedad los hace malos, por ejemplo, y es filosófico, o que todos los hombres nacen malos, pero la sociedad los encasilla para que se comporten de una manera como hombres buenos. Fíjense, dos cosas totalmente opuestas, dicho por dos filósofos, y bueno, y cada uno toma lo que quiere o tomamos las dos cosas. Eso es lo filosófico. Podemos discutirlo. En lo científico mucho no podemos discutirlo, porque nos basamos generalmente en evidencias, ¿no? Les quedó claro entonces los distintos tipos de conocimientos. Pero muchas veces alguno de estos conocimientos puede transformarse en un conocimiento científico, ¿sí? Si yo lo sistematizo, si yo lo expongo a una constatación, si yo uso la lógica, puedo transformarlo de alguno de estos eh, a un conocimiento o a una forma de investigar desde el punto de vista científico. Bueno, si bien muchos dicen que el método científico como tal no existe, lo que existen son métodos científicos o formas de estudiar, ¿no? Formas de investigar, porque como decimos que era sistemático, o sea que tenemos que hacer más o menos siempre de la misma forma, o siguiendo los mismos lineamientos, entonces eso sería el método, ¿sí? Por eso no hay solo un método, ¿sí? Hay muchas formas de investigar. Lo que sí tenemos que hacer es cumplir como podría ser perfecto, muy bien, exactamente, ¿sí? Uno podría ver, si se hicieran todas las denuncias, uno podría decir qué zonas, digamos, de la ciudad son más calientes, como quien dice, desde el punto de vista de los delitos, y ver si en ese barrio se cumple o no, porque a lo mejor yo nunca entré a ese barrio porque tengo miedo, y resulta que en ese barrio jamás hubo ni un robo ni nada que se le parezca, ¿no? Está muy bien la aclaración o la afirmación. Bueno, entonces, lo que es importante del método científico es que yo tengo que hacerlo de tal manera que se someta a la prueba de la verdad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando descubro algo tengo que permitir que otro, como decía al principio, pueda volver a hacerlo. ¿Sí? Este, y eso es contrastación de la verdad. ¿Sí? Entonces, esas hipótesis que para mí eran unas, para otros pueden ser otras, y esas pueden ir cambiándose, y ya vamos a ver qué son las hipótesis.
Bueno, si me permiten un segundito y a ver si me contestaron de... no me contestaron. Bueno, por el tema de si se podía grabar la clase. Para alguien que está grabando, fantástico. Bueno, entonces, los métodos, digamos, como yo dije, podía ser el método científico, podía ser inductivo o deductivo. Rápidamente les menciono, nada más que el inductivo es cuando uno observa muchas veces un fenómeno y a partir de eso saca una conclusión, ¿sí? Esta conclusión debe cumplirse siempre en las mismas condiciones de experimentación, ¿sí? Por lo tanto, uno debería hacer muchas observaciones, ¿sí? O sea, a partir de este método, uno hace muchas experiencias y llega a una conclusión. Esa conclusión podría ser una teoría, ¿sí? Por decir, la ingesta excesiva de cloruro de sodio induce un aumento en la presión arterial, ¿sí? Esa sería la teoría a la que llegamos, ¿sí? O a la conclusión. ¿Por qué? Porque se vio que en determinados pacientes, observándolo un montón de veces, ocurría eso. El otro método es el teórico o deductivo, que es lo contrario. O sea, primero se plantea la teoría y después se trata de demostrarla. Obviamente esto es mucho más difícil, ¿sí? Esto solamente algunas personas con una capacidad intelectual muy elevada pueden hacerlo. Por ejemplo, vemos en la fotito a Einstein, ¿no? Él primero planteó su teoría y después trató de demostrarla, ¿sí? Se utiliza mucho menos, por supuesto, y se trata de primero hacer el principio, teoría o suposición, y después buscar las consecuencias que tendría esto a través de distintos experimentos. Nosotros desde a ver, tenemos gente del campus virtual. Desde la ciencia de la salud, con mayor frecuencia, obviamente yo le diría casi que en el 99,99% de los casos, lo que se hace es aplicar el método inductivo. ¿Vamos hasta aquí? Sí, Doc. Bueno, ahora yo soy el anfitrión. Agradezco a la gente de Campus Virtual. Muchísimas gracias. Vamos a ver si... Bueno. Entonces, ahora sí pude empezar a grabar porque me habilitaron desde campus. Así que muchísimas gracias a la gente de campus. Son unos genios. Bueno, y desde el punto de vista de los tipos de investigaciones, vamos a hablar cortito porque esto lo vamos a ver en la clase que viene. Tenemos dos tipos, la cuantitativa y la cualitativa, ¿sí? Como su nombre lo indica, cuantitativa estamos hablando de cantidades, mientras que en la cualitativa estamos hablando de cualidades, ¿sí? Entonces, en la investigación cuantitativa estudiamos muchos casos, porque yo les decía, tenemos que hacer muchas observaciones para sacar una conclusión. Describimos y explicamos características externas generales, o sea, cosas que se pueden ver o medir, ya sea en forma directa o en forma indirecta, ¿sí? Y se centra en aspectos susceptibles de cuantificar, o sea, de ponerle un número, ¿sí? Esto es lo que con mayor frecuencia se hace en ciencias de la salud. Pero también podemos hacer una investigación cualitativa. En este caso, los objetivos son uno o pocos casos. Ya vamos a ver bien, esto viene en la clase que viene, cuáles son los diseños que tiene, los diseños metodológicos que tiene la investigación cualitativa, ¿sí? Se busca estudiar a fondo lo que estamos viendo, ¿sí? No solamente describirlos,
sino ver por qué ocurren desde el punto de vista del objeto de estudio, y se centra en descubrir el sentido y significado de acciones sociales. Como yo les decía, ¿se acuerdan que teníamos los objetos de estudio que eran no físicos? ¿Sí? Entonces, a partir de esta investigación cualitativa, nosotros podemos ver comportamientos, creencias, opiniones, etc. Pero lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. ¿Sí? Entonces, nosotros para empezar un estudio, lo que tenemos que hacer es planificarlo. ¿Sí? Si no, cualquier cosa que encontremos no va, digamos, a ser creíble, no va a, tener no va a ser fundado, porque si no sistematizamos, si no seguimos una metodología, después no va a poder ser reproducible. Entonces lo que tenemos que hacer es planificar. ¿Sí? ¿Cómo empezamos con la planificación? Primero tenemos que elegir un tema. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Identificamos el problema en ese tema. Planteamos hipótesis. A partir de esa hipótesis ponemos objetivos. Definimos qué tipo de estudio vamos a hacer, ¿sí? O sea, si cualitativo, si cuantitativo. Qué tipo de diseño metodológico también vamos a hacer, lo vamos a ver en la clase que viene. Identificamos qué población vamos a estudiar. Definimos qué variables vamos a estudiar. Desarrollamos y probamos el instrumento de medida para captar esas variables en nuestra población. Construimos un plan de muestreo, porque como van a ver, a veces no se puede estudiar toda la población, sino que estudiar solamente una muestra. Recolectamos los datos, hacemos un análisis estadístico de esos datos, interpretamos, resumimos o sintetizamos e informamos los resultados. Fíjense, todo esto es lo que hay que hacer para obtener un nuevo conocimiento, ¿sí? Que pueda ser confiable, ¿no? Entonces, nosotros en el transcurso del cursado de la materia vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, ¿sí? Inclusive hasta la presentación de resultados, ya sea, por ejemplo, en un resumen, que se puede presentar en una reunión científica, o en un póster, que también es la forma de plasmar, digamos, gráficamente lo que escribimos en un resumen. Bueno, ¿cómo elegimos el tema de investigación? Nosotros podemos estudiar sobre cualquier cosa, ¿sí? Pero en general ese tema, digamos, tiene que tener algo de lo cual no se sepa. Porque dijimos que lo que nosotros queremos hacer cuando vamos a investigar es encontrar un conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que sobre ese tema hay algo que no se sabe o no está escrito lo que yo creo que no se sabe? Buscando en la bibliografía, leyendo, consultando con los docentes, por ejemplo. Aquí tenemos una lista de dónde se puede sacar el tema, ¿sí? Experiencias personales, de la comunidad, como decía, por ejemplo, la compañera sobre, digamos, peligrosidad de un barrio, ¿sí? Que puede ser un tema o problema que alguna vez le inquietaron, como dice ahí, ver algo de las asignaturas, algo que haya dicho el profesor y diga, a mí esto me suena que se podría estudiar en esta zona, o el profesor dice, bueno, en esta zona no sabemos qué pasa, entonces, uy, ¿por qué no lo estudiamos? Hablar con gente que es especialista en ese área, ver mucha bibliografía, ¿sí? Ahora en Internet tenemos disponibilidad de millones de citas bibliográficas para consultar, consultar con los docentes, cosas que le hayan dicho cuando ustedes visitaron alguna institución, empresa o comunidad, ¿sí? Y obviamente, navegando por Internet, también uno puede encontrar cosas interesantes para investigar cuando uno lo decide. Entonces, una vez que elegimos el tema, ¿sí? Tenemos que ver de no caer en ciertos riesgos. Uno de los riesgos es el de duplicidad. ¿Qué quiere decir? Estudiar algo que ya se sabe, absolutamente. ¿Sí? O sea, si ya se estudió que en ese barrio que dijo la compañera no hay
ningún tipo de delito, o no hubo ningún tipo de delito, o el número de delitos fue muy bajo durante los últimos 10 años, y no sé si tiene mucho sentido que yo me vaya de vuelta, ¿sí? Salvo que algo haya cambiado en ese barrio, ¿sí? Eso sí puede ser, pero ya hay algo que cambió, ya no sería duplicidad, porque entonces yo podría comparar qué es lo que pasó desde el día en que, por ejemplo, gente de otras ciudades vinieron a instalarse en ese barrio, o desde que en ese barrio cerraron, apagaron las luces y se hizo más oscuro, o lo que sea, entonces ahí sí porque hay un cambio. Pero si no hubiese habido ningún cambio en el barrio, no tiene mucho sentido que yo vuelva a estudiar lo mismo. ¿Eh? La factibilidad, o sea, tendría que ver yo cuando quiero empezar un estudio de poder acceder a, digamos, a los datos que necesito, ¿sí? A la fuente de información, si tengo la técnica adecuada, ¿sí? O sea, si yo quiero estudiar, hacer por ejemplo, un proyecto sobre diagnóstico por imágenes, por ecografía, y bueno, me tengo que asegurar de tener un ecógrafo, ¿sí? No solamente el equipo, sino tener algún profesional que pueda interpretarme las imágenes si es que yo todavía no estoy capacitado para hacerlo, ¿sí? Si no, no sería factible. Debería tener dinero, ¿sí? Porque, o sea, hay investigaciones que son muy baratas, ¿sí? Dependiendo de lo que uno haga, pero hay otros que llevan mucho dinero. Entonces, tengo que ver eso si voy a tener el dinero necesario para hacerlo. Como decía, las habilidades especiales. Yo no voy a decir, voy a leer radiografía si no tengo idea, ¿sí? O voy a hacer, qué sé yo, cirugía si no soy cirujano, ¿no? Entonces, tengo que tener una habilidad especial para hacer. Obviamente, por eso cada uno estudia en función del área en el que se desarrolla, o si no, se hacen estudios multidisciplinarios, ¿sí? O sea, se hacen como equipos de investigación donde puede haber integrantes con distintas habilidades. No hace falta que yo sepa todo. Yo puedo hacer una parte, otro hace otra, y después juntamos todos los resultados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la factibilidad. El tiempo, por ejemplo, yo puedo decir, esto no, yo quiero estudiar 10.000 personas en una semana, y capaz que me es imposible. Entonces, sí, no puedo hacer eso, ¿no? O en la evolución de un niño que nace con ciertas características de acá a 10 años, y de acá a 10 años yo ya no sé ni dónde voy a estar. Entonces el tiempo también es crucial. Obviamente el interés. No todo conocimiento tiene que tener una aplicación práctica inmediata. Eso sería ser muy positivista, digamos. Pero sí debería darme ese resultado que yo obtenga, ese conocimiento que yo obtenga, alguna utilidad directa o indirecta, ¿sí? Tiene que estar fundamentado y por eso está el interés y la utilidad. Por eso les decía, no siempre tiene que ser absolutamente útil inmediatamente, pero cuando yo presento un proyecto, ¿sí? Una de las cosas que tengo que poner es fundamentar por qué lo quiero hacer, ¿sí? Yo siempre digo, que si a mí viene mi hijo y me dice, quiero que me compres una campera, ¿sí? Ese es su objetivo, digamos. Ahora, si me dice, quiero que me compres una campera porque la única que tenía me la robaron, como que el fundamento, ¿sí? Es mucho más pesado, mucho más importante que si yo ya sé que tiene 5 camperas que no las está usando. ¿Entiendes? O sea, lo mismo pasa con el fundamento de una investigación. En el fundamento yo pongo qué interés tendría ese conocimiento y la utilidad, digamos, para que a mí me aprueben ese proyecto. No solamente los que me van a dar plata, por ejemplo, para que trabaje, sino, por ejemplo, las autoridades de una institución, ¿sí? O el docente con el que quiero trabajar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante a la hora de plantear un tema de investigación. No hacer algo exactamente igual a lo que ya se sabe, que yo pueda hacerlo, o sea, que sea factible, y que despierte algún interés por la utilidad que pueda tener en la comunidad en forma directa o indirecta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, yo les decía que una vez que nosotros elegimos el tema, ¿sí? Con todos esos requisitos que vimos, dentro de ese tema, que puede ser amplísimo, ¿sí? Tenemos que buscar un problema, ¿no?
El problema es lo que uno dice es el agujero en el conocimiento, si es lo que no se sabe de ese tema. Es el agujero del mate, que ya está descubierto, pero uno dice, no, este quiere descubrir el agujero del mate. Bueno, lo que tenemos que ver es el agujero del mate que todavía no está descubierto, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que hay 3 problemas que nos pueden preocupar, ¿sí? Uno es un problema real, que eso se resuelve con una acción directa en base a lo que yo sé, ¿sí? O sea, ustedes son médicos y viene un paciente, les plantea su problema, su dolencia, le hacen las preguntas y entonces en función de lo que usted lo resuelven. Tiene que tomar este medicamento, tiene que hacerse estos análisis, tiene que hacer esa radiografía, usted no tiene nada, vaya y cálmese. ¿Sí? Lo resolvieron, es un problema real y lo resolvieron en base a los conocimientos que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Está? Ese es el problema de todos los días. Todos los días nos enfrentamos con problemas reales y los vamos resolviendo. ¿Sí? Saco la billetera, no tengo plata, me voy al cajero y saco la plata. Es un problema real. Yo ya sé que tengo que hacerlo, ¿no? No hace falta que ponga a investigar. Después están los problemas de conocimiento. ¿Cuál es el problema de conocimiento? Es un problema personal. O sea, que yo no lo sepa no quiere decir que nadie lo sepa. ¿Entiende? Viene el paciente, ustedes no saben, dale, bueno, van y lo miran la bibliografía, entran a internet, buscan el vademecum y lo resuelven, ¿sí? Pero un problema de conocimiento, algo que yo no sé, lo busco y lo resuelvo. ¿No? Lo que vamos a ver en metodología de la investigación y de lo que vamos a hablar es del problema científico, ¿sí? Que es cuando no lo puedo resolver en base a lo que sé, no lo puedo resolver consultando lo que ya se sabe. ¿Por qué? Porque justamente no existe la respuesta a ese problema. Por eso lo voy a investigar. ¿Sí? O sea, el problema científico yo lo resuelvo creando un nuevo conocimiento. Por ejemplo, ¿es peligroso entrar a tal barrio a tal hora? Y de ahí sí tendré que investigar. Ver qué es lo que pasa, ver cuántas personas viven en el barrio, cuántos crímenes hay, cuántos crímenes hay en otros barrios de la ciudad, porque a lo mejor ahí no hay, pero en toda la ciudad tampoco hay. ¿Se entiende? Entonces es algo que no se sabe. ¿Ah? Es algo que no se sabe y por eso, pero no solamente no lo sé yo, nadie lo sabe. ¿Y cómo yo sé que nadie lo sabe? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo yo puedo saber si nadie lo sabe? Escriban en el chat, a ver, ¿a quién se anima? Sería porque sería conocimiento vulgar y se había informado algo así. ¿No se anima a nadie? Claro, perfecto, porque nadie lo estudió, porque no hay artículos disponibles, me fijo en la bibliografía y no encuentro, no hay estadística que digan, reviso estudios anteriores y no aparece esa respuesta, ¿sí? Exactamente, pero yo para eso no puedo mirar 2 artículos, y si en estos 2 artículos no encontré, ¿sí? Tengo que hacer una búsqueda muy exhaustiva, ¿sí? Y ese es el grave problema del problema científico. ¿Sí? Que cuando yo elijo un tema, elegí el tema. Supóngase inseguridad en el barrio A. ¿Sí? Ese es mi tema. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? Puedo tener varios problemas. ¿Sí? ¿Cuál es el horario más peligroso? ¿Es peligroso el barrio? ¿Sí? Si es peligroso, ¿en base a qué delitos? O sea, si yo entro, ¿qué van a hacer? ¿Me van a matar? ¿Me van a robar? ¿Me van a tirar con una piedra? ¿Me van a violar? Lo que sea. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar un montón. ¿Sí? Entonces, una vez que yo salí lo que decimos del mar del tema, porque empezamos a buscar, tengo que ver, esto es lo que no se sabe. ¿Sí? Por ejemplo, se sabe que es peligroso, pero ¿se sabe por qué es peligroso? ¿O se sabe cuáles son los delitos que se cometen con mayor frecuencia? ¿O se sabe por qué se cometen esos delitos? Que hay alguien que vende droga, hay un antro de mafiosos, hay qué sé yo, lo que se les parezca. ¿Sí? Entonces, lo tengo que solucionar a ese problema buscando, digamos, elegir el problema buscando en la bibliografía. ¿Y cuáles van a ser las características de este problema? En el caso de que pase la diapo. Ahí está. Entonces, el problema, acuérdense, tengo el gran tema, ¿sí? El problema de la investigación se plantea como una pregunta. ¿Por qué? Porque es una duda. Vieron que yo lo que les dije era,
¿Es el más peligroso? ¿A qué hora es más peligroso? Fíjense que son todos estamos entre signo de pregunta, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es el delito que se produce con mayor frecuencia? ¿Sí? ¿A qué hora del día? ¿Qué día de la semana? ¿Se entiende? Siempre es una pregunta, es una duda. Es lo que no se sabe, por eso es una duda. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la respuesta a este problema? Mi hipótesis. ¿Sí? Mi hipótesis responde a ese problema como va a ver más adelante. ¿Sí? Que la hacemos al inicio del trabajo. ¿Y cuál va a ser mi respuesta definitiva? La conclusión de mi trabajo, que la pongo al final. O sea, esa conclusión me va a decir si mi hipótesis era válida o no, si la confirmo o la refuto. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el horario más peligroso para entrar al barrio A? Mi hipótesis puede ser, el horario más peligroso para entrar al barrio A es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, supónganse. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Fíjese, es la respuesta a mi pregunta, que es mi problema. Hago toda la investigación, donde sea las estadísticas, no importa dónde, y llego a la conclusión que no, que el horario más peligroso es entre las 2 y las 4 de la tarde. Entonces, no estoy confirmando mi hipótesis, sino que la estoy refutando. Pero no importa, ¿sí? Porque justamente para eso hice el trabajo. ¿Les queda claro cuál es la diferencia entre un problema, una hipótesis y una conclusión? Sí, Doc. Bueno, entonces vamos a ir a qué es una hipótesis. ¿Sí? La hipótesis es la respuesta, como dice, a priori del problema. ¿Qué dice a priori? Antes de hacer nada, yo ya me contesto. ¿Sí? Es como si yo me levanto y digo, ¿será que va a llover? Ese es mi problema. ¿Sí? Y yo digo, va a llover, por las dudas llevo paraguas. Esa es mi hipótesis. Mi problema es saber qué va a pasar con el tiempo y mi respuesta, mi hipótesis, antes de ver qué es lo que está por pasar, agarrar el paraguas. Resulta que cuando salgo y un sol radiante, no, mi conclusión va a ser no llovió, no importa. Pero a priori, antes de hacer ningún tipo de investigación, yo ya hice una hipótesis. Todo el tiempo estamos hipotetizando nosotros. Lo que tenemos que ver cuando hacemos un estudio científico es poner hipótesis que sean válidas, que sean verdaderas, que sean creíbles, que se puedan comprobar. ¿Sí? O sea, levantarme y decir hoy me va a ir mal porque los astros no están a mi favor es incomprobable. ¿Sí? O sea, no puedo hipotetizar eso. ¿Sí? Porque jamás voy a poder comprobar si los astros estuvieron o no a mi favor. ¿Cómo hago? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, a lo mejor los astrólogos me dan la respuesta, pero yo no lo podría decir. Entonces, la hipótesis es una respuesta a esa pregunta que era mi problema. ¿Sí? Y se formula a manera de proposiciones. La proposición es una afirmación que, pues, cuando decimos una afirmación, puede ser por sí o por no. O sea, el barrio A no es más peligroso que otros barrios de la ciudad. Fíjense. ¿Sí? Es una afirmación negando. ¿No? Es una proposición por la negativa. O puede decir, el barrio A es más peligroso que los demás. ¿Sí? En general, tratamos de no formularlas en forma negativa, porque sería más difícil de demostrarlo. ¿Sí? De última, yo podría decir que el barrio es más seguro, ¿sí? O posee la misma inseguridad que otros barrios. En general tratamos de no plantear hipótesis por la negativa. Entonces, como les decía, la hipótesis puede ser válida o no, de acuerdo a lo que los hechos me digan una vez que hago la investigación. Bueno, acá tenemos un montón de condiciones, esto ustedes lo tienen en el aula, así que no hace falta que les lea todo, pero básicamente, como les decía, la hipótesis debe tener un grado de generalización, por ahí no referirse a un caso particular, ¿sí? Debe ser la respuesta al problema. Y siempre tiene que tener algún tipo de relación con, digamos, teorías preexistentes, ¿sí? O sea, hoy no va a estar soleado y yo te diría que no está mal, pero yo diría hoy va a estar nublado, por ejemplo. ¿Sí? Yo pondría la hipótesis como hoy va a estar nublado. Me gustaría más.
¿sí? Me siento como que es más fácil decir que si yo digo que va a estar nublado, ver si hay nube o no, que decir, ¿sí? Se entiende que por ahí es una cuestión semántica, digamos, de forma de decir las cosas, pero siempre es más fácil, ojo, hay veces que no, hay veces que tenemos que plantear una negación nada más y no hay forma, pero si podemos no hacerlo, mejor. Porque, ojo, hay veces que es más fácil afirmar, digamos, demostrar la negativa. Pero por eso le digo, en general, no siempre. No siempre. Por eso yo cuando uno plantea hipótesis, tendría que plantear varias y en el grupo decir, bueno, ¿cuál te parece que es más viable, más demostrable, más creíble? Bueno, obviamente que las hipótesis que yo planteo deben estar relacionadas con técnicas que yo pueda utilizar, ¿sí? Para que obviamente pueda recolectar datos y analizarlos. No puedo decir, bueno, el barrio A es más peligroso entre las 10 y las 12 de la noche porque aparecen extraterrestres que... ¿Y cómo pruebo eso? Si tengo forma de probarlo, no, mi hipótesis es media. Aparte, está en conexión con teorías precedentes de que hay ovnis arriba de ese barrio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso debe estar hallarse en conexión con teorías precedentes. ¿Por qué? Un conocimiento, ¿sí?, es la base para el conocimiento que sigue. Y esto se ve cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, porque ustedes, fíjense que dijeron, yo me fijo en la bibliografía, lo que existe. Lo que existe en la bibliografía son las teorías precedentes. Entonces yo, en función de lo que leí, puedo plantear hipótesis, porque puede haber una respuesta a un problema similar en otro lado. Y eso me puede servir para que yo me conteste a mi problema, ¿sí? Por eso es importante que yo me guíe, porque si no me decís, ¿de dónde sacaste vos eso? De que ese barrio es... Y no, bueno, que yo vi, qué sé yo, que los barrios periféricos, el barrio que está en tal lugar o que en los diarios, o sea, tiene que haber algo en lo que yo me esté basando para poder decir, para yo poder plantear una hipótesis. Y estas hipótesis, obviamente, tienen básicamente tres componentes, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy por observar? En el caso que hablábamos, por ejemplo, el barrio, ¿sí? Esa sería la unidad de observación o de análisis, pueden ser cosas, fenómenos, lo que sea, ¿sí? Ciudades, personas, bacterias, virus, muestras de anatomía patológica, lo que se les ocurra, ¿sí? Acuérdense que pueden ser objetos físicos o no físicos, no hay problema, esa es la unidad de observación. Va a tener una variable o varias variables, ¿sí?, que es lo que justamente son las características cuali o cuantitativas de ese objeto de análisis, que es lo que yo voy a medir. Y un conector. Fíjense que yo les dije, el barrio A es más peligroso que el barrio B, por ejemplo. La peligrosidad es la variable, ¿sí? Las unidades observacionales son los dos barrios, porque yo para decir que uno es más que otro voy a tener que comparar dos barrios, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el conector? Más peligroso, ¿sí? El más, ese es el conector lógico, ¿sí? Que puede ser más, menos, igual, ¿sí? Se relaciona con, o sea, la peligrosidad de tal barrio se correlaciona con el nivel sociocultural de sus habitantes, por decir algo así, ¿sí? O la seguridad del barrio digamos, se relaciona con si es un barrio cerrado, un barrio abierto, si tiene guardia, si no tiene guardia, si tiene luz. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que unir mi unidad de observación y mi variable con algún conector lógico o término lógico. Las más fáciles de plantear son aquellas hipótesis que incluyen una sola variable, ¿sí? Yo les dije que podían tener varias, ¿sí? Puede haber hipótesis con dos o más variables que tienen una relación de asociación, pero no de correlación. Esto quiero que les quede claro. Que una cosa suba y otra suba simultáneamente, o una sube y la otra baja, puede ser que estén asociadas, pero no relacionadas. No es que una sea causa de la otra efecto, sino que porque se dan por las circunstancias en la que están presentes, ¿sí? Esto hay una asociación o covarianza. Hay una asociación simple, ¿sí? Mientras
que las que son con relación de dependencia, quiere decir que sí o sí cada vez que esta suba, esta va a subir, o cada vez que esta suba, esta va a bajar. ¿Por qué? Porque esta de este lado es efecto de esta otra que es su causa. Esa es la diferencia. Una es causa y la otra es efecto. ¿Sí? Por eso dice que el nexo establecido se perfila a la causalidad. Y vamos a ver que después hay diseños metodológicos diferentes si yo quiero demostrar una cosa u otra. De acuerdo a mi hipótesis, yo voy a usar una u otra, uno u otro diseño metodológico. Bueno, entonces, repasemos. Dentro de 5 minutos les voy a dar un tiempito para que firme la asistencia. Entonces, repasemos. Yo quiero hacer una investigación, tengo que seguir una serie de pasos, y yo le di el listadito. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo claro qué es lo que voy a hacer, busco el tema. Yo ya sé qué pasos tengo que seguir. Ahora busco el tema. Una vez que encontré el tema, que tampoco es fácil, a veces sí, a veces no, pero muchas veces es difícil encontrar. Quiero hacer un estudio y no sé qué estudiar. ¿Sí? Y entonces, yo elijo el tema y sobre ese tema digo, bueno, pero ¿qué es lo que no se sabe sobre esto? ¿Sí? Entonces empiezo a buscar. Ese es el problema. O sea, el agujero en el conocimiento. Una vez que encuentro ese problema, lo planteo con signo de preguntas. Una vez que tengo planteado el problema, me contesto en ese problema con una o varias hipótesis. ¿Sí? Entonces, esas hipótesis van a ser una o varias respuestas a ese problema, que generalmente, obviamente, va a ser casi igual, nada más que si los signos de preguntas. O sea, el barrio tal es más peligroso que el A que el B. Mi respuesta sería, el barrio A es más peligroso que el B. Listo. Fíjense, le saco el signo de pregunta, para que sé que es más complejo. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Entonces, tengo el tema, sobre ese tema busco el problema, que es lo que no se sabe. Acuérdense, problema de conocimiento, que yo no lo sepa, no quiere decir que otro no lo sepa. Es ese problema que no se sabe, lo planteo en el signo de preguntas y me contesto con una o varias hipótesis. ¿Sí? Esas hipótesis tienen que incluir el objeto de estudio, las variables que voy a estudiar y un nexo, ¿sí? Que me indique si es mayor, menor o si están relacionadas las variables dependiendo si es de una o de varias variables. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo eso, recién me planteo los objetivos. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver bien en detalle ahora después del requerito que vamos a hacer. Acá me preguntan, bueno, ¿alguna duda sobre lo que es tema, lo que es problema y lo que es hipótesis? Antes de contestarle a Gabriel. ¿Se va entendiendo hasta acá? Doc, si se plantean Bueno, más de entonces una... vamos a tener que armar una investigación, no en realidad una investigación, sino un trabajo de investigación. Pero sí lo que vamos a hacer es, en casi todas las clases, es analizar trabajos. O sea, ¿por qué? Porque para llegar a escribir nosotros un trabajo, primero tenemos que haber leído muchos otros, ¿sí? Y analizar otros y ver cómo están diagramados, cómo están escritos, y de ver otros trabajos, nosotros nos vamos nutriendo y vamos tomando herramientas para poder armar lo que nosotros queremos. Pero, generalmente, a partir de segundo año, ustedes pueden acceder a las becas, ya sea de la Facultad de Medicina o de la Universidad Nacional del Nordeste, o becas que puedan surgir, ¿sí? Y para eso, sí o sí, se les pide que desarrollen un proyecto de investigación. Entonces, todo lo que vayan viendo durante el cursado no los va a hacer investigadores, porque investigar se aprende investigando y con muchos años, pero sí les va a dar como las herramientas básicas para que ustedes sepan, bueno, yo sé que tengo que buscar bibliografía y encontrar el tema, tengo que plantear un problema y a partir de ahí plantear mis hipótesis y después vemos qué sigue. ¿Sí?
Entonces, como son las 4, les dejo 10 minutitos para que firmen la asistencia. Y volvemos en 10 minutos.